Bueno, este segmento con el Dr. William Ruiz es auspiciado por Farmacia María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. doctor William Ruiz, bienvenido. ¿Cómo está usted? Saludos Puerto Rico, saludos mi gente. ¡Qué contento lindo! de estar aquí. Hoy estoy luciendo el look de la mascarilla transparente, ¿no? Supersónica, supersónica. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de los Jetsons? Claro que sí. Gracias por el obsequio que nos trajo una cada uno. Bueno, ese obsequio viene de parte de la matriarca de casa, la señora Julia Vale, que nos dijo... 1, 2, 3 probando. Ah, él está ahí. Aló. Aquí estoy. Te tengo el secreto, mira, pon el micrófono más abajo, para que la onda suba. Allí tenemos a Moraima probándose la suya. Qué interesante, ¿no? Poder compartir, ¿no? Estamos. Te ves espectacular. ¿Me veo bien? Sí, te ves Tengo que hablar espectacular. desde aquí. A ver, Sadie, ¿me veo bien? Te veo clarita. Allí está, ¿te Tienes ves que clara? quitarle el Tú no estás plástico. opaco, tú no estás opaco. ¿Qué pasó ahí? Un poquito. Ay, señor. Mire, a pesar de los momentos adversos y difíciles, ¿qué les puedo decir? Ay, que quítale el ticket, perdón. Sí, el Eso es lo que envase, te estamos el diciendo hace envase. rato. Ok. Doctor, cuéntenos, porque hay una pregunta en el tapete. Bien interesante. Bien Yo he querido ser interesante. responsable porque siempre sacar tiempo para meditar, ¿no? Y ¿cómo les digo? O sea, siempre hablamos de nuestras experiencias. Las experiencias de vida nos enseñan y nos guían. Ajá. Pero también uno tiene que, como dice la palabra del Señor, que dice, mira, párate en los caminos y pregunta por la senda antigua. O sea, esa frase a mí me impacta porque a veces abandonamos procesos, a veces abandonamos rutas de éxitos, porque queremos emprender cosas nuevas y terminamos dándonos cuenta de que debemos continuar haciendo lo que estábamos haciendo, porque aprendí de un gran maestro en el profesorado de la ginecología obstetricia, decía, you never quit a winning horse. Tú nunca quitas del camino un caballo ganador. En los juegos. Tú no quitas esa apuesta. Entonces, es una frase bien poderosa. A mí siempre me impactó. O sea, cada vez que yo desarrollaba las habilidades en una técnica y de momento tenía un toquecito personal de éxito en XY cirugía, él me decía, no lo abandones, es tu talento. No lo abandones. No lo abandones. Wow. Sé que vas a sacar un tema de ahí, ya te veo la carita. No lo abandones. Estás por ahí. Y entonces, el mirar en la trayectoria de 25 años de trabajar con mujeres y hablar con ellas con relación a todo lo que tiene que ver con la esterilización, muchas de ellas, sobre el 90%, vienen ya decididas a esterilizarse. Y el tema de hoy es la esterilización luego de haber completado la familia. Cuando uno toma la decisión, como mujer hablo, es bien difícil dar marcha atrás, ¿sabes? Cuando uno dice, estoy decidida. Sí, porque ya ustedes han evaluado una serie de elementos que son importantes para ustedes. Sí. Ya ustedes han tomado una decisión que para muchas cosas basta ya de los Pampers. Pues punto, ya pasé esa etapa. Porque creemos y entendemos, sí. Y de las cosas más importantes es la aplicación. Me estoy riendo porque es que Moraima me está señalando que a ella le pasó más Pampers. No. Ok. La sabiduría, y yo creo que si vamos a Proverbios, la sabiduría salió a mirar aquí, salió allá. Ese aspecto donde la parte sabia de tu interior, que es sumamente importante, está planteándote sí o no. Y este tema nace a la luz de las personas o la persona que nos escribió desde Santo Domingo, ¿correcto? Aquí lo tengo desde Santo Domingo, esa fue su pregunta. Quisiera que la leyeras porque quiero partir en base a esa pregunta y contestarle a nuestra hermosa audiencia radial y los que están por ahí por Facebook. La preocupación de ella, doctor, es que pues ella ya ha tenido varios embarazos. Ahora mismo ella está embarazada, lo voy a leer literal. Tengo 2 hijos, uno de 9 y uno de 6 años. Estoy en términos de embarazo, ya que el mes que viene, pues pare. Pero tengo que tomar la decisión de prepararme, así le dicen acá, ¿verdad? Se le dice prepararme a la esterilización. Correcto. Pero tengo una lucha interna porque entiendo que ese proceso es contra la naturaleza del cuerpo. ¿Qué hacer si eso afecta a otros órganos? Muy bien.
Vamos a hablar varios aspectos. Quiero hablar desde la parte biológica y luego hablamos desde la parte de la estructura social Ok. y desde la estructura eclesiástica. Creo que tenemos que tocar los tres temas. Ajá. La estructura biológica dice que sí. La mujer debe quedar embarazada todas las veces que en el momento de ovulación se aparea con un varón. Ujú. Eso es natural. Eso usted. Pero también el aspecto natural que ocurre en el reino animal, los mamíferos de los cuales nosotros pertenecemos, ¿no? Pues obviamente la naturaleza diseña ese modelo para que usted, dentro de donde Dios lo enmarcó y lo ubicó, perpetúe la especie, para que la especie no entre en extinción, no desaparezca. El principio básico de usted poder engendrar hijos es para que los seres humanos no desaparezcamos. La multiplicación. Multiplicación. Entonces, Sí. el que tú dejes de tener o no tener hijos va a afectar las billones de personas que existen en el mundo. ¿Se van a extinguir? No. Así que desde el punto de vista biológico, si me preguntas, pues entonces, ¿cómo se toma la decisión? Pues depende de muchos factores socioculturales, espirituales, religiosos, necesidad. Hay gente que son amantes de las familias grandes y tienen la capacidad de continuar procreando hijos. Esa familia, yo no estoy en posición de decirle tú te debes esterilizar. ¿Quién es la autoridad máxima? ¿Quién decide? Y yo creo que por ahí es que la gente se preocupa. Y yo creo que obviamente dentro de un mundo ya desarrollado donde usted, caballero, o usted, dama, es un empresario o trabaja o desarrolló la familia y ya usted entiende con qué número de hijos usted puede estar, yo creo que en ese ejercicio que nace desde el Edén, que Dios le dio a Adán, la capacidad de señorear, usted tiene dentro de ese ejercicio la capacidad de señorear Exacto. sobre la decisión de continúo teniendo familias o no. Yes. ¿Por qué? Porque como ser inteligente, como esta hermana escribió en esa línea y abre su corazón y le agradecemos porque es la razón del tema de esta mañana, usted está preocupado o preocupada por la buena salud, el bienestar de su familia en pleno y una boca más que atender, un niño más que traer al mundo podría representar una crisis a los demás. Entonces, habrá prudencia en tomar la decisión que sería igual que usted deje de tener relaciones sexuales los días que ovula. Es exactamente la misma decisión. Cuando yo toco el tema de la esterilización, en mi oficina, yo les pregunto a la mujer, ¿cuánto tú conoces a tu cuerpo? ¿Cuándo tú sabes que vas a ovular? Dame los detalles. Explícame, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo son las secreciones? ¿Cómo son las punzadas? ¿Cómo te sientes? Porque esto ocurre todos los meses, tú no me vas a decir a mí que tú no sabes. Hay una serie de cambios, pero sí hay mujeres que definitivamente no los perciben. Entonces, cuando yo veo una mujer que no percibe, que no sabe, con la única excepción que obviamente la necesidad fisiológica de estar con el esposo esos días es más apremiante. Y ese es el diseño de Dios. Una mujer que está ovulando está más dispuesta a la relación sexual que la que no ovula. Y eso está descrito. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza está creando el medio ambiente adecuado para que esta mujer diga, acércate a tu pareja. Mira eso. Y si tú conoces ese momentum de tu vida, que son algunas 24 a 72 horas, ¿has escuchado hablar del ritmo, Morán? Sí, claro. Claro. Pues estoy hablando de eso. Eso es una esterilización fisiológica, si lo va usted a ver. Usted está provocando no ser fructífera teniendo un hijo cuando usted evita tener relaciones sexuales esas 70 y pico de horas que son clave porque usted es fértil. De ahí en fuera ya usted no lo es. Y hay mujeres que dicen, no he tenido que usar pastillas anticonceptivas, no he tenido que esterilizarme
porque conozco también en mi cuerpo, lo he dialogado con mi esposo y nos hemos puesto de acuerdo para tomar la decisión de no tener más hijos. Y les funciona a las mil maravillas. Pero aquí hay dos partes. Todo depende cómo es el varón, cómo es ella, cuál es su dominio propio, cómo se comportan en términos de que es que esa área yo no la quiero controlar tantísimo. Yo quiero ir a mi casa y pasarla bien cuantas veces me dé la gana, el tiempo que me dé la gana, como punto. Y no, doctor, no. Con eso yo no lo manejo. Por eso que existen las pastillas anticonceptivas, por eso existe la contracepción y se les habla tanto a la población adolescente y joven, bien joven, porque todavía ellos sufren de la capacidad, se sufre de la incapacidad, debo decir, de no tener control y dominio propio porque el impulso es fuerte. Entonces, ¿cuándo nos vamos a esterilizar? Pues entonces usted va a utilizar lo que Dios le dio, su capacidad de entendimiento. En mi carácter personal, cada pareja tiene que tomar la decisión de acuerdo a sus circunstancias, su medio ambiente, su entorno. ¿Por qué? Okay. Porque ¿qué es la definición de pecado? Saber hacer lo bueno y lo correcto. Y no hacerlo. Y no hacerlo. Esta hermana, por ejemplo, como las he tenido porque son muchas, ella no es la única. Mujeres con 2 hijos y van a tener un tercero, ellas rápido piensan, espérate, Dios me dio 2 manos, ¿de dónde saco la tercera? Y dicen, doctor, yo puedo agarrar 2, 3 no. 4 si mi esposo coge 2, pero él nunca está. Entonces, tienes que llevar la actitud de si estás contra la naturaleza o si estás contra el proceso de la buena salud física, mental y emocional de tu familia. Así que la pregunta que sale, ¿cuándo me debo esterilizar? Si es correcto o no, siempre es circunstancial. Hay mujeres que dicen, yo no puedo con más de 2 hijos, amo a mi esposo, no tiene ni tenemos el medio ambiente correcto para continuar teniendo hijos. Yo creo que es muy saludable. Es hasta una manera responsable de pensar, ¿verdad que sí? Ser responsable. Sí. Ser responsable. O sea, usted está clara. Usted tiene todos los medios y usted puede tener 4 hijos, 5 hijos, que los he visto en la oficina. Claro. Y muy felices. Felices. Y me dice, no, yo le doy otro hijo porque él lo quiere y él es un buen proveedor. Y él siempre llega a la casa y él siempre llega a jugar con los nenes. O sea, este hombre me ha hecho feliz porque ama a mis hijos. Como si fueran de ellas nada más y no de él. Cada vez son menos familias, o sea, ven menos casos así, de familias que quieren ser muchos. Sí, ya esa práctica de tener tantos hijos no es tan real. Hablamos mucho de la sobrepoblación porque hay áreas en el mundo sobrepobladas, pero no es nuestra foto, no es nuestra radiografía como pueblo. No somos personas que estamos altamente poblados porque la gente está dando a luz. Ya la juventud, especialmente desde los millennials para abajo, ya no están considerando familias grandes. Sí. Están considerando un hijo, máximo 2. Y falta que hace, ¿no? Gente aquí en este país. Sí, no solo eso, la gente tiene que entender que la familia es un proyecto de vida. Definitivo. Y es un proyecto de vida que satisface. O sea, la gente piensa que vamos a seguir como tenían el tema hoy de cómo visto y de las cosas que me quiero comprar, es que yo soy joven. Vean que no vas a ser joven toda la vida. Y no vas a ser la persona que eres ahora de aquí a 10 años. ¿Cuántas mujeres no opinaron ahorita que después de María las cosas cambiaron y sustituyeron las tacas y el pantalón de hilo y la ropa extravagante porque representa una compañía y ya más o menos el código de vestimenta le bajaron, como dice Juan Carlos, 2? No, ya estamos con los maones y hasta se ven bien rotos por un ladito y con unos zapatitos. O sea, hemos cambiado porque evolucionamos y cambiamos. Y la etapa reproductiva cambia. Y después decidimos por nuestros hijos de una manera diferente.
Y ya no es el biberón, ya no es la mamadera, ya no son los pañuelos o los pampers. Ya es que mi hijo se me va al otro lado del mundo y no puede viajar con él. Porque va para la universidad y una pandemia. ¿Y cómo lo protejo? Amor. Pregúnteme a mí. Qué duro. Es bien difícil. O sea, cambiamos. Para personas que están en esta disyuntiva, específicamente para un grupo pequeño, que es el grupo donde pues hay ciertas convicciones religiosas que los llevan al miedo. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Si vas a tener tu tercer hijo y estás consciente de que es complicada la vida, yo creo que tú has contribuido con la naturaleza ya. Y cada caso es un caso porque tenemos casos que son alto riesgo y los casos de alto riesgo que no pueden tener más bebés obligatoriamente tienen que pasar a... ¿Qué pasa con esa mujer que por fin dio a luz su hijo pero se quedó cardíaca? Y le dicen, tú quedas embarazada y tú te mueres. Te mueres, así mismo. Porque la biología dice, o porque la gente dice, no, eso podría ser pecado. Tú vas a lanzarte la aventura de otro embarazo para dejar huérfano a tu hijo, viudo a tu esposo. Cuando el Señor te dio la sabiduría y la sabiduría salió al campo a evaluar, porque pecado es aquello que tú haces, que dejas de hacer cuando lo debes de hacer. Exacto. También. Exacto. O sea, yo fallo si yo veo a alguien en necesidad y yo tengo de más y egoístamente no pasas comparto. de largo. Y pasas de largo. Y cuando digo esto, lo digo por todos mis amados hermanos que están en la calle despojados y que me hacen así. Y yo bajo el cristal y no solamente le doy la peseta, sino que le predico a Jesucristo. O sea, eso hay que hacerlo en el entorno del hogar, en esa relación de pareja. Tú te sientas con tu pareja y dialogas ese tema. Y ¿sabes qué? Mientras dialogas con él, el Señor se sienta a tu lado. Y el Señor te pasa la mano y te acaricia y te comprende y te entiende. Y te dice, sí, sería saludable que te quedaras con este entorno familiar y que este tercer hijo sea el benjamita de tu vida. Así que la pregunta es, ¿me esterilizo? Es circunstancial. Yo creo en el ejercicio profesional que entre 2 y 3 hijos es el número idóneo y correcto en la sociedad en la cual vivimos. Ok. Para que la gente, y los he visto en las parejas en mi oficina a lo largo de 25 años, se ven extraordinarios, cumplen sus metas profesionales, cumplen sus metas espirituales, se sienten satisfechos con sus hijos y de momento aparece aparece un tercero. Pero entonces aparece 10 o 12 años después y es la alegría de la casa. Y entonces los hermanos están contentos porque querían otro hermanito. O sea, hay un medio ambiente que una decisión de esterilización es correcta. La pregunta es, ¿cuál es tu medio ambiente? Si es un medio ambiente crítico económico, si es un medio ambiente donde tienes 2 hijos autistas y necesitas dedicarle tiempo a tus hijos, ¿cómo tú te ves en un ejercicio de quedar embarazada, tener otro hijo y continuar teniéndolo? Cuando tu misión y tu ministerio son esos 2 hijos en este momento. Así es. O sea, es circunstancial. Y yo soy creyente también. Creo que Dios toma el control de nuestra vida y que Dios nos tiene un sendero muy particular. Pero Dios nos acompaña como acompañó a Adán. Oye, te creé. Ahí te dejé ese mundo. Quiero que señorees. A esta hermana le digo, señorea sobre tu vida. Gobierna con sabiduría. Que la sabiduría se pasee por tu casa. Y yo creo que sí es sabio. Qué linda esa frase, que la sabiduría se pasee por tu casa. Y que esa sabiduría te ayude a decidir que sí, una esterilización oportuna es correcta para la bendición de toda tu familia. Excelente, me encantó la explicación, doctor. Yo creo que, como bien dijimos otra vez, cada caso es un caso. Y mira, allá arriba tenemos conexión directa también para consultar, ¿verdad? El Señor pone paz en el corazón. Sí, pone paz. Cuando uno va a tomar una decisión, Él pone paz. Así ¿Qué que te dice Dios a tu corazón? Cuando tú miras a tus hijos, a tu familia, a tu esposo,
¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Cierto. Dios la pone, Yes. no necesita quien te señale ni quien te diga. Y tampoco la tienes que compartir con el mundo. Así mismo. Es una relación directa de Dios contigo y usted toma la decisión que el Señor siembra en tu corazón mientras la sabiduría se pasea por tus pensamientos. Excelente. Gracias, doctor. ¿Cómo las personas pueden comunicarse con usted? Bueno, nuevamente lo digo en el pintoresco pueblo de Dorado, que una paciente me dijo, ya no dice la frase pintoresco pueblo de Dorado, pues vamos a volverla a decir. En el pintoresco pueblo de Dorado, bien cerquita de la plaza pública, estamos allí en el 2782393, en el 423. 2424, deja un mensaje en el 423-2424 a través de un texto que es mucho más fácil y nuestro personal estará atendiéndole para una cita, para una consulta, para los suelos, para las hormonas bioidénticas, para los pellets, para lo que usted necesite para bendición de su vida. Excelente. Bendiciones y muchas gracias. Eso, doctor William Ruiz. Mira, le quitan la... Le No, quitan quítale el platiquito, el el platiquito. Mala mía, mala mía. Wow. Compartir.